Bueno, estamos con nuestro invitado de hoy, el economista Gustavo Saraceni. Gracias por haber venido. Decíamos recién en el corte que la verdad que nuestro país, la Argentina, y nosotros mismos, para analizar la realidad o ver la realidad, no es que tenemos distintas miradas, sino que vemos cosas totalmente distintas, absolutamente distintas, como si cada uno tuviese su propia realidad. Comentaba precisamente que entre los economistas del gobierno que festejaban que precisamente este primer semestre se creció un 5,1%, una tasa china impensada, y que supuestamente estaríamos hablando de lo bien que va la economía, ¿no? A quien fue el primer ministro de este proyecto, que fue Lavagna, que salió a decir precisamente también esta semana que estamos en el peor de los mundos, ¿no? Con falta de inversión y el tema que todo el mundo habla, la inflación galopante que hay. ¿Cuál es la realidad de la economía argentina? Ojalá tuviera yo el secreto de saber cuál es la realidad. Son visiones. Es verdad que el producto creció 5,1, también es verdad que históricamente el producto argentino tiene un gran componente agropecuario. Ese gran componente agropecuario no distribuye riqueza de la misma manera que la producción industrial. Con lo cual nosotros vivimos en un país que podemos tener a veces mucho crecimiento y no tener el mismo correlato en el bienestar de la población. Sí es verdad que se creció 5,1, sí es verdad que sería deseable que haya un poco más de inversión, sobre todo en el sector industrial, para expandir la oferta y para generar más empleo. La verdad que coincido con los colegas que dicen que no estamos en crisis, porque no estamos en crisis. Tal vez no tengamos la dinámica de crecimiento en el sector industrial que nos gustaría tener, pero tampoco me parece que es un escenario de estancamiento. ¿Y el tema de la inflación? Siempre que vengo me preguntan lo mismo. La verdad que por el propio gobierno. Recordemos que el dólar oficial sí, tuvo una inflación del 20%. El dólar oficial. Sí. El blue más del 40%. Perdón que te interrumpa. El tema del dólar oficial tiene más que ver con cómo es el desempeño del tipo de cambio con Brasil que con la inflación interna. ¿Sí? Fíjate que esta semana salió en los diarios que Brasil devaluó más o menos un 20% en los últimos 3-4 meses. Hay que ver más para el lado del tipo de cambio brasileño con respecto al dólar oficial que ver a la inflación. ¿Por qué? Porque el 26-27% del comercio bilateral argentino se da en el Mercosur y el grueso de eso se da con Brasil. Por eso hay que mirar un poco eso, más que el tema de la inflación. Volviendo al reclamo que te hacía recién con respecto a que siempre me preguntas por la inflación. INDEC dice 10,5, privados dicen 25. Supongamos que estamos en discrepancia con el número de INDEC, supongamos que no tiene el verdadero o el mismo poder de relevamiento de datos los privados, partamos al medio en un 20% la inflación, ¿te parece? Igual estaría en línea con lo que es la inflación histórica argentina, teniendo periodos de crecimiento económico. Porque siempre que tuvimos periodos de crecimiento económico, históricamente tuvimos una inflación de entre el 15 y el 20%. ¿Sí? No digo que esté bien, digo que es estructural. ¿Y cómo hacemos? Porque esto deteriora el salario precisamente. Deteriora el salario, pero... Más el salario informal que el blanco, ¿no? Seguramente. Ahí es donde juega la inversión. Si vos tenés crecimiento del poder adquisitivo, crecimiento de los salarios, tenés crecimiento de la demanda agregada, lo deseable es que vos tengas una inversión suficiente como para que expanda la oferta agregada y no generes fricción con los precios. ¿Y por qué no viene inversión en Argentina? Y por varios motivos. No voy a entrar en la cuestión de la seguridad jurídica porque yo no estoy tan de acuerdo con eso. Muchas empresas que buscan inversión, buscan también un retorno a la inversión que por ahí no es el esperado, si bien es positivo, no es el que esperan obtener acá, y entre ganar el 10% o el 8% sobre el capital en los países centrales y venir acá para ganar lo mismo, prefieren quedarse en países centrales. Quiero hacer una salvedad histórica al respecto. Durante el gobierno de Frondizi se promulgó una ley de inversión extranjera directa que tuvo muy buen resultado en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo fue perjudicial para la Argentina, porque terminó desbalanceando la balanza de pago. O sea que no es que tampoco vengan inversiones, no es solo que vengan inversiones, sino es ver cómo redistribuyen utilidades, cuánto van a transferir al exterior con posterioridad. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Gustavo, ahora la economía en Argentina tiene un ritmo, ¿no? En los meses, los años, pero cuando hay campaña electoral, ¿se habla más de economía, se ve afectada de acuerdo a las declaraciones oficialistas o opositoras? ¿Tiene mucho que ver la campaña en estos movimientos de ahora
a octubre seguramente, con anuncios de parte de la presidenta. Sí, si vos me preguntás si los mercados financieros reaccionan a las declaraciones políticas al momento. Pues sí. Lo vas a ver en lo que es el dólar paralelo, claro. Lo vas a ver por ahí en el mercados bursátiles. Un funcionario hace una declaración que gusta o no y tenés una reacción en los mercados. Que ahora eso sea el verdadero tester de la economía, no estoy tan de acuerdo. Y que si los políticos en realidad toman determinaciones de política económica de acuerdo a los resultados de elecciones, sí. ¿Es preocupante la baja de reservas que tenemos en Argentina? No, porque en realidad nosotros no tenemos una convertibilidad, con lo cual la base monetaria no está atada a las reservas. Siempre y cuando las reservas sean suficientes para garantizar el volumen de comercio internacional, no hay problema. ¿Y cuál es esa reserva que garantiza el volumen de comercio internacional? No, estamos holgadamente con 37.000 millones, estamos pero holgadamente por arriba, digamos, el comercio internacional fluctúa. Venimos, si se viene deteriorando, seguimos teniendo superávit comercial. Quiere decir que Argentina está acumulando dólares y no perdiéndolos. Con lo cual, con esa dinámica no tenés problema. El problema es lo que yo escuchaba en la editorial hace un rato, lograr tener cierto autoabastecimiento de energía. Digamos, porque el problema que estamos teniendo con el saldo comercial es casualmente la energía. Sobre todo el petróleo, ¿no? ¿Esta falta de energía es porque se creció mucho o porque también el sector nos hicieron las cosas como correspondía y en realidad de ser un país que exportábamos energía pasamos ahora a depender energéticamente? Las dos cosas. Las dos cosas. En primer lugar no vamos a entrar en la crítica de los 90 pero sí es verdad que las políticas llevadas adelante por la empresa privatizada, que priorizaban, digamos, la rentabilidad de la empresa y no la vida útil de los pozos en el mediano y largo plazo, nos genera hoy este problema y por otro lado se ha crecido. Entonces es un cóctel explosivo donde vos ponés los dos factores y tenés un déficit energético. ¿Es bueno la reacción del gobierno con respecto a convocar al diálogo con empresarios, sindicalistas, que seguramente van a redundar en algún anuncio de medidas económicas? Para mí siempre es bueno. Siempre es bueno que cualquier decisión de política económica tenga al menos el consenso de los sectores que van a ser relevantes, sindicatos y empresarios. Para mí siempre es bueno. ¿Qué opinás que el salario está tan criticado, esto de pagar impuestos a las ganancias del salario? Es una discusión bastante más profunda, me parece, determinar si el salario es rentabilidad o no. Si me preguntás, el salario para mí no es renta, no debería estar grabado desde esa óptica. Ahora, por el otro lado, es verdad que la estructura tributaria argentina es bastante compleja, entonces suspender o cambiar las bases imponibles de impuesto a las ganancias no es tan sencillo por todo el correlato que tiene después. Pero que no se pague rentabilidad financiera y que sí se pague sobre el salario, hay una injusticia en esos términos. Digamos. Conceptualmente sí, lo que pasa es que lo que se recaudaría por renta financiera no sé si cubriría lo que se dejaría de recaudar por ganancias. Yo, si me preguntas a mí, toda la vida preferiría que se grabe el ingreso y no el consumo, por ejemplo el IVA. Entonces tener un sistema más parecido al americano donde te graban lo que vos ganes mensual o anualmente y no el consumo. Y más en la canasta familiar, ¿no? ¿Cómo está el tema del consumo, justamente hablando del consumo? ¿Se desaceleró en este tiempo o...? Hay una desaceleración del consumo, hay una desaceleración del consumo. No quiere decir que se haya estancado el consumo. También el consumo tiene un componente estacional bastante importante, digamos, en invierno se mantiene, digamos. Porque también había como una intención de que la gente consumiera, ¿no? Había como una campaña, como que era la posibilidad de la gente que tenía unos ahorros directamente a consumir. Sí, sí. Bueno, esto lo ha declarado el funcionario del gobierno en un montón de oportunidades. Ellos buscan un crecimiento parecido al crecimiento americano de la segunda posguerra basado en el consumo y en el mercado interno, que es la visión mercado internista que se dice. Ajá. Con la cual yo estoy bastante de acuerdo, digamos. O sea, Argentina es una economía que se ha desarrollado a lo largo de los años mirando más al exterior que al interior. Si vos querés tener una economía que sea sustentable y que tenga las bases de su propio desarrollo, tenés que tener un mercado interno. Consumir para nosotros es el desarrollo del mercado interno. Hay expectativa con respecto de acá a octubre, ¿no? Con la economía. Pero el temor grande es después de octubre, ¿qué es lo que puede ocurrir? Por ejemplo, con las tarifas de servicios públicos, el costo, ¿no? Mirá, las tarifas de servicios públicos, la verdad,
tienen una distorsión importante más que nada por componente de subsidio. Siempre y cuando se decida redistribuir el gasto público y quitar un poco de subsidios. Acordate que acá se quisieron sacar los subsidios a las tarifas de servicios públicos, sobre todo electricidad y de gas, claro. Y las mismas personas que critican el gasto público, después criticaban que se quite el subsidio al consumo hogareño. No puede ser. Acá mismo en Ramos Mejía hay hogares que están, de personas que tienen un buen pasar económico, que están utilizando calefacción central o sistemas de calefacción o de electricidad bastante complejos que consumen bastante y tienen un costo eléctrico más barato de la persona que tiene garrafa, medido por unidad. Sí, aparte el subsidio grande está en realidad acá en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, digamos. Ni hablar. No en el interior. Ni hablar. También es una injusticia esto. Pero bueno, ¿el ahorro es importante en la economía? Sí, por supuesto. Y si es el ahorro tan importante, ¿cómo hace, por ejemplo, un argentino que puede ahorrar 500 pesos mensuales, para decirte una cifra? Sí. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo hace para ahorrar? Digamos, ¿qué hace con esos 500 pesos? Mirá, a ver, vuelvo a los años de facultad, el libro de Keynes. Keynes decía que el ahorro, en realidad, habla de la paradoja del ahorro, que el ahorro, como lo conseguimos como atesoramiento en el colchón, no es bueno para una economía. Si vas a guardar la plata en un colchón, más vale consumirla y reactivar la economía. Ahora, nosotros tenemos una economía que no está volcada o que no tiene aceitados los mecanismos para volcar nuestro ahorro al sistema productivo. Y esa es un poco la finalidad de la reforma de la ley de mercado de capitales, digamos, que es acercar el ahorro privado a las industrias. Si vos me decís, mira, ahorro, pero voy a hacer un plazo fijo o voy a comprar dólares, digamos, no colabora demasiado con el desarrollo de la economía. Ahora si vos me dijeras, mira, mi ahorro va a ser invertido en proyectos productivos, y ese es el ahorro que realmente estamos necesitando. Ahora, el tema del cepo al dólar, por ejemplo, Sí. ¿no contribuyó al mal humor de la gente esta implementación? El mal humor sí, seguro. Tiene otros motivos que por ahí no son cuidar el humor de las personas, digamos. Lo que se estaba tratando de hacer era cortar la fuga de capitales y conservar los dólares necesarios de reserva para garantizar el flujo de comercio internacional. ¿Qué pasa si vos permitís que se fuguen capitales y después no podés importar energía, por ejemplo? Sos recesivo, entonces. ¿Estas medidas van a continuar? Y hasta donde creo, sí. No hay nada que indique que van a cambiar. Para finalizar, Gustavo, ¿cómo es el panorama económico de aquí a fin de año y con la proyección, aunque en Argentina hablar de proyección es bastante complicado, Sí. para el año que viene? Mirá, nosotros lo que venimos manejando, estamos manejando un crecimiento redondeando a fin de año del 4,5%. Es un número bastante interesante. Otra vez, siempre teniendo en cuenta que tenemos un alto componente agropecuario, que sería deseable que cambie la estructura del Producto Interno Bruto a tener un perfil de país más industrial, de exportador de manufactura de origen industrial, pues eso genera una mejor distribución de la riqueza. No estoy hablando mal de la soja, Claro. pero sí sería deseable que tengamos también una estructura un poco más equiparada de nuestro perfil de producto. Yo no creo que haya... Ahora, si la pregunta es, ¿viene la profundización del modelo? Y es probable, digamos, pero la profundización del modelo ya la hemos vivido, digamos, ya estamos inmersos en el modelo. Este es declarado, insisto, por gente del mismo gobierno nacional. Este es un gobierno que busca, primero, de hecho está con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Claro. El Banco Central no está para solventar solamente el valor de la moneda, está para priorizar el empleo y el nivel de actividad. Porque en la discusión de emisión monetaria o no emisión monetaria, o sea, se diluye que el Banco Central modificó su perfil para eso. O sea, no tenemos la maquinita para hacer dólares, pero tenemos la maquinita para hacer billetes. Pero siempre y cuando sea para sostener el empleo y el nivel de actividad. Y se viene sosteniendo el empleo y el nivel de actividad. ¿Y estamos mejor que Australia y Canadá? ¿En términos de qué? No sé, en los términos que se dijeron de que estábamos mejor en cuanto a la diferencia que hay entre lo que se exporta, lo que se importa, el Producto Bruto. Eso es lo lindo de la economía. Yo te voy a tirar una... Nosotros estamos mejor que la Unión Europea este año. Porque nuestro producto va a crecer entre 4 y 4,5 y la Unión Europea con suerte va a tener un menos 0,2 de crecimiento. O sea, va a decrecer un 0,2%. Lo que pasa es que ellos tienen un... Si te escucha Cristina, mañana lo anuncia por cadena. Pero que si jugamos con las estadísticas es así, o sea... Si yo te digo ese dato solo, claro, estamos mejor que la Unión Europea. Si yo miro un dato solo... A ver, estamos en un desempleo entre 7 y 7,5, que es el desempleo histórico de Argentina. Si lo digo así, había una campaña en una época de Rodríguez Sá que decía que tenía menos de que San Luis tenía menos desempleo que Japón.
No sé si la recuerdan. La campaña, claro, sí, sí. Y bueno, Bueno, o sea, según el dato es cierto. Es cierto, es real, sí. Ahora, un dato en un panorama económico Claro. es un dato. Ahora, ¿es información o no? Según el INDEC, en el Chaco no hay desocupación. De cero. No sé, hace mucho que no dejo el Chaco. No. Gracias por haber venido. Gracias por el